En esta noche voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 38 en adelante. Quiero comenzar diciendo que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros. Entre ellos, sanó, también dio vista a los ciegos, sanó a leprosos, hizo diferentes tipos de milagros, pero también hay tres resurrecciones especiales de las cuales hizo Jesús. Una es a una niña de 12 años, otro es al hijo de la viuda de Naín y por supuesto a su amigo Lázaro. Y con esto quisiera hacer una representación en esta noche de lo que es la gravedad del pecado cuando nosotros hemos ido demasiado lejos. Es una representación de cómo nosotros, de cómo el pecado puede ir o cómo el ser humano puede llegar a ir tan lejos cuando uno se aleja cada vez más y más de Dios, tan profundo. Entonces, en Marcos 5, 38 encontramos la historia de un hombre líder de la iglesia teniendo una hija que está agonizando. Y él va a Jesús y le dice: Jesús, mi hija está enferma. Sin duda, Jairo había contemplado los milagros que Jesús había hecho y había entendido claramente que Jesús, al poner la mano sobre alguien, sin duda sanara. Por eso él, cuando fue a Jesús, le dijo: si por lo menos tú tocas a mi hija, yo sé que va a ser sana. Pero en el transcurso de que Jesús va, sabemos que había una gran multitud que le apretaba. Inclusive Jesús todavía hizo un alto al parar a una mujer que tenía muchos años también con un flujo de sangre. Pero cuando parecía que todo se derrumbaba, llega una mujer, llegan unos siervos, unos amigos de Jairo, y le dicen: tu hija ha muerto. Jesús lo escucha y ve la reacción de Jairo. Dijo: ya no hay esperanza, pero Jesús le dijo: ve y llévame. Cuando llega ante una niña, y si se dan cuenta es una niña de 12 años. Una niña que todavía empezaba a vivir la vida. Otra función que veo aquí, o otro punto importante, es que esta niña tenía al caso algunos minutos antes de que Jesús la resucitara. No había pasado mucho tiempo, quizás su cuerpo aún estaba calientito. Y cuando Jesús entra y resucita a esta niña, pues dan gloria y dan un ejemplo vivo de que Dios tiene poder para resucitar. Y con esto quiero decir una enseñanza bien importante. En la vida que nosotros vamos, hay muchos hijos de Dios que estamos quizás dentro de esta característica de esta niña. Quizás tenemos poquito, haciendo pequeños pecados. Quizás estamos tratando de entrar en un lugar que nos va a llevar a corroernos más en el pecado, a dañarnos más, a apartarnos más de Dios. Y yo no sé, pero quizás este pequeño grupo o este grupo de personas somos aquellos que estamos comenzando a dar pasos quizás pequeños, no agigantados, pasos pequeños hacia el mal, y estamos permitiendo o estamos realizando cosas que nos están desviando de Dios. Quizás estamos a minutos, pero para estos hay salvación, para estos también hay resurrección, para estos hay sanidad, para estos también hay control. Luego Jesús se topa, al parecer, con un entierro, ¿sí? Y una mujer que era viuda, ya había fallecido, ya había perdido a su esposo, pero ahora también tiene la desdicha de haber perdido a su hijo, su único hijo. Y todo el mundo llora y Jesús se acerca, porque Jesús es una persona que siente. Jesús es alguien que cuando tú tienes problemas, cuando tú estás pasando por momentos difíciles, bueno, tú
Jesús nunca deja a sus hijos solos, siempre se acerca. Y Jesús se acerca y ve a este muchacho y vean las características de este joven. Este hombre, a diferencia de la hija de Jairo, que tenía unos minutos y era de muy temprana edad, este joven era un poquito mayor y también ya tenía quizás horas o quizás un día que había fallecido. Ya iban rumbo al entierro. Vean el grado el grado que tenía ya había estado avanzado, su cuerpo ya estaba frío. Pero esto representa también una característica de aquellos cristianos que quizás ya estamos viviendo una vida un poco fría en la iglesia, fría en nuestra vida espiritual. Casi no oramos, casi no estudiamos la Biblia, no sentimos ya el Espíritu de Dios, nos estamos separando cada vez, nos estamos adentrando en el mundo del mal, en las garras de Satanás, empezamos a practicar cosas que nos están separando cada vez más y más y más de Dios. Quizás son horas o apenas tienes un día de tiempo que te has alejado de Dios. No como la hija de Jairo, que eran minutos, eran segundos, su cuerpo todavía estaba caliente. Quizás era una pequeña, no tenía mucho tiempo, pero el hijo de la viuda de Naín ya estaba un poquito más profundo, ya se había adentrado un poquito más, ¿sí?, a la pecaminosidad de su vida. Ya estaba envuelto en problemas difíciles. Pero para este joven también Jesús tuvo solución. Jesús resucitó a este jovencito, ¿sí? Y eso significa que no importa lo que tú y yo estamos practicando, no importa si hemos dejado de acercarnos a Dios, no importa si hemos dejado, nos sentimos fríos más por las circunstancias que estamos viviendo, que no asistimos a la iglesia, que no estamos envueltos, la enfermedad quizás que está pasando en la actualidad nos ha desanimado, perturbado nuestra mente y nos hemos alejado bastante de Dios. Bueno, el Señor tiene poder para resucitar tu vida espiritual. Dios tiene poder para restaurarte y Dios quiere resucitar tu vida. Quiere resucitar en ti a través de una vida devocional, de una vida de entrega, de una vida de sacrificio. Por eso, simplemente tienes que permitir que Jesús toque el féretro de tu vida, toque tu cuerpo muerto y que lo resucite con el poder de su Espíritu Santo. Pero también tenemos un segundo personaje. Y la Biblia dice en Juan 11:38 que Jesús tenía un amigo y ese amigo era Lázaro. Inclusive Jesús, cuando Lázaro aún todavía estaba enfermo, le llegó la noticia de que su amigo estaba enfermo, pero Jesús se esperó un momento y esperó días y dijo, ahora sí vamos a ir a ver a Lázaro. Señor, pero es que él ya está muerto. No, Lázaro duerme. Porque para el Señor la muerte, querido, es un sueño. No estás el alma penando, no estás en el purgatorio, no hay un infierno. Estás durmiendo, esperando hasta la segunda venida de Jesús. Y ahora Lázaro está muerto. Y vean la diferencia a los otros dos personajes que hemos estado estudiando. Lázaro ya era una persona adulta, note usted, ya era una persona más avanzada de edad. La hija de Jairo era una niña de 12 años, ¿sí? La hija de la viuda de Naín quizás era un jovencito ya más adulto, ¿sí? No dice la edad, pero ya era más grande. Pero también ahora Lázaro era un adulto ya expresa de madurez, ¿sí? Note usted también que Lázaro tenía 4 días que había sido puesto ya en el sepulcro. Ya Lázaro había muerto
Y aún más, Lázaro ya hedía, ya olía mal. Note las características de la diferencia de los dos primeros personajes. La primera niña estaba fresquecita, unos minutos. El hijo de la viuda de Naín quizás tenía horas, ya se llevaba, pero no estaba todavía en la sepultura, se llevaba al entierro, ¿sí? Todavía, quizás tenía horas, ¿sí? Pero Lázaro es todo lo contrario. Lázaro tenía 4 días, su cuerpo ya hedía, estaba descompuesto, ya no había esperanza para él. Ya estaba tan separado, tan lejos de Dios, que era más difícil. Pero con todo esto, Jesús resucita a Lázaro. Y sabes, de las representaciones que estamos haciendo ahorita, el pecado también es igual. Estos 3 ejemplos que estamos estudiando ahora, el pecado es un claro ejemplo de la profundidad, de la gravedad que es el pecado. Y yo no sé esta noche en cuál de los 3 personajes te identificas tú. Yo no sé. Yo no sé. Pero lo cierto es que Jesús tiene poder para resucitar tu vida muerta, no importa hasta la condición en la cual tú te estés encontrando. No importa. No importa cuán profunda, no importa cuán miserable, no importa cuán vacía sientas tu vida, ¿sí? Y con eso, quizás tu vida te ha llevado a pensar que has sido olvidado, ¿sí? Te has pensado quizás que estás llegando a una vida depravada, ¿sí? Una vida de pecado, lejos de Dios, en un mundo oscuro, sin esperanza, con muros gigantescos, incapaz de poder derribarlos, incapaz de poder salir de ellos. O quizás te sientes tan miserable, que sientes que tu vida es una vida de constantes fracasos. De miseria, de pena, de tristeza, de soledad. Pero querido, hay buenas noticias para el grado, para la profundidad de tu mal, para el daño que ha causado el pecado en tu vida. Jesús tiene poder. Tienes quizás minutos de que te has alejado de Dios. Y quizás vives una vida consagrada a Dios, pero sientes que te falta algo. Jesús tiene esperanza para ti. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Pero quizás tú en la separación de Dios te has alejado un poquito más, como aquel joven del hijo de la viuda de Naín, que ya tenía horas, ya tenía más tiempo. Bueno, también hay esperanza para ti. Pero quizás estoy predicando para alguien que no quiere saber nada de Dios, porque siente que su vida no tiene sentido, porque siente que Dios no ha escuchado su oración en medio de las circunstancias que estamos viviendo, sin trabajo, sin dinero, quizás sin hogar, o has perdido un ser querido y sientes que ese Dios de la Biblia no puede resucitar en ti al difunto de tu vida que está consumida por el pecado. Pero Jesús resucitó a Lázaro que ya tenía 4 días, a Lázaro que ya hedía, a Lázaro que ya tenía 4 días de estar dentro de la tumba. Y no solamente eso, tenía una piedra grande. Pero Jesús dijo, quiten la piedra, no importa que tenga 4 días, ¿sí? Quiten la piedra, hieden, no importa. Y Jesús dijo, levántate y anda.
Y vean, hay una característica con cada uno de ellos. La niña le dijo, denle de comer, ¿sí? Denle de comer. Porque en la vida espiritual tenemos que comer constantemente para no caer en la mortandad de la vida espiritual. Denle de comer. En el hijo de la viuda de Naín empezó a hablar, oh querido, porque para que nosotros no podamos caer en la mortandad de nuestra vida espiritual, tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar de Él. Y con Lázaro, Jesús le dijo, levántate y anda. O sea, significa que nosotros, mientras vamos yendo, mientras caminamos por la vida, mientras hacemos nuestros quehaceres, mientras vamos al trabajo, tenemos que ir andando, tenemos que ir glorificando a Dios, tenemos que ir predicando. Mientras vamos, podemos ir viviendo una vida espiritual. No tenemos que vivir una vida de muerte, no tenemos que vivir una vida de pecado. Si Jesús tiene poder para resucitar nuestra muerte espiritual, nuestra vida espiritual, ¿por qué no consagrarnos a Él? ¿Por qué no nos rendimos a Él? Y le decimos, Señor, perdóname. Perdóname porque ya no tengo excusas. Señor, hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a ti. Hoy me rindo a ti. Por favor, resucítame ese deseo de estudiar tu palabra. Señor, resucítame el anhelo de tener una vida de oración. Señor, resucítame implantándome el poder de tu Espíritu Santo en mi vida, para que yo pueda comer, para que yo pueda hablar, para que yo pueda andar. Jesús quiere hacer un milagro en tu vida, hermano. No tenemos que vivir una vida miserable, no. Con Cristo nosotros podemos vivir una vida llena de alegría, una vida llena de gozo, aún en medio de las circunstancias adversas, aún en medio de los problemas. Porque Jesús sin duda nunca nos dijo que tendríamos problemas, pero lo maravilloso de todo es que Jesús siempre está con nosotros en medio de los problemas. Por eso en esta noche, ¿por qué no nos ponemos nuestras vidas a Jesús? Y ahí donde estás, en tu hogar, frente quizás a tu televisión, a tu computadora, a tu teléfono, ¿por qué no le dices al Señor, Señor, me consagro a ti, resucita mi vida espiritual, resucita mi ser, resucita mis pensamientos, resucita, Señor, mi deseo de servicio, resucita, Señor, mi anhelo de consagración a ti, resucita, Señor, ese amor que he perdido con mi esposa. Resucita, Señor, esa comunicación que he perdido con mis hijos. Resucita, Señor, el anhelo de hablarles a otros de Jesús. ¿Por qué no nos consagramos al Señor y le digamos, tú que tienes poder, que no importa la gravedad de nuestra vida espiritual, tú que tienes poder de resucitar, ¿por qué no haces ese cambio en mi vida? Y hermanos, pues Cristo sin duda hará ese cambio extraordinario que trae paz, que trae gozo, que trae sanidad, que trae a Cristo. Que el Señor nos bendiga en esta noche.